Muy buenos días, mis hermosos niños. Hoy estamos reunidos un día más gracias a nuestro Padre Creador. Hoy vamos a trabajar el curso de geometría, para lo cual te invito a que observes lo que he dibujado en la pizarra. He dibujado dos rayos. Mira, un rayo A y un rayo B. Y como puedes observar, estos dos rayos tienen un solo origen. Están partiendo de este origen, por eso le pongo la O. Tienen un origen y de aquí sale el rayo A y el rayo B. Al unirse estos dos rayos en un mismo punto de origen, ¿qué se estará formando? Bueno, yo te voy a decir que al unir dos rayos en un mismo punto de origen, se estaría formando un ángulo. Entonces, esta abertura que tenemos aquí entre el rayo A y el rayo B se llamará ángulo, y a este ángulo yo le puedo colocar un nombre. Y en este caso lo llamaré el ángulo alfa. Entonces, mis niños hermosos, hoy vamos a desarrollar el tema de ángulos. ¿Y qué será un ángulo? De acuerdo a lo que hemos visto acá. ¿Qué será un ángulo? El ángulo es la unión ¿de qué? Es la unión de dos rayos que tienen el mismo origen. Muy bien. Ahora también este ángulo va a tener elementos. ¿Cuáles serán sus elementos? Los elementos del ángulo van a ser lados y vértice. Entonces voy a decir que un ángulo tiene dos elementos, lados y vértices. ¿Cuáles serán los lados? Los lados serán el lado OA, ¿verdad? Y esto sería un rayito, por lo tanto le voy a poner el rayo. ¿Qué más será el otro lado? El lado OB. Este también sería otro lado. ¿Y cuál será el vértice? El vértice va a ser el punto de partida para los dos rayos. Entonces, ¿cuál será el vértice? El vértice vendría a ser la letra O. Muy bien. ¿Y cómo se leerá esto? Esto se va a leer, a ver, se lee, vamos a ver cómo se lee. Se lee el ángulo AOB. Y también voy a decir que se lee el ángulo alfa. Alfa y el ángulo AOB. Muy bien, mis queridos niños. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los ángulos. Ahora vamos a conocer 4 clases de ángulos. Para eso te pido que observes aquí. Te he traído 4 superhéroes muy bonitos para que tú puedas observar y te pueda gustar. Tenemos la primera clase de ángulo, el ángulo recto. Aquí vemos a nuestra superhéroe que con su cuerpo y su manito está formando un ángulo. A este ángulo se le va a llamar recto. ¿Por qué? Porque mide 90 grados. Muy bien. Siguiente clasificación, el ángulo agudo. Voy a ver a mi superhéroe con sus dos manitos y voy a decir que un ángulo agudo mide menos de 90 grados. ¿Por qué? Porque es más pequeño que este ángulo recto. Entonces, por lo tanto, voy a decir que un ángulo agudo mide menos de 90
grados. Otra clase de ángulo vendría a ser el ángulo llano. Yo puedo observar aquí mi amigo el superhéroe y voy a observar su cuerpo. ¿Cómo está? Está en forma horizontal, directo, está llano, plano. Entonces yo voy a decir que un ángulo llano mide 180 grados. Y por último vamos a conocer al ángulo obtuso. Observo las manitos de mi superhéroe y esas manitos están así. Ya no están como la superhéroe mujer que estaban así, ahora están un poquito más abiertos. Entonces voy a decir que un ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos que 180 grados. ¿Y cómo sé la medida de un ángulo? Bueno, mi amores, para esto yo te voy a presentar a un amiguito. Este amiguito nos va a ayudar a medir un ángulo, a medir cuánto mide cada ángulo. Y este amiguito se llama transportador. Este es nuestro amigo que nos sirve para poder medir un ángulo. Se llama transportador. ¿Y cómo se mide un ángulo con el transportador? Yo te voy a enseñar. Por ejemplo, vamos a ver aquí el ángulo recto. Voy a dibujar un ángulo recto. ¿Cuánto mide el ángulo recto? El ángulo recto mide 90 grados. ¿Y cómo lo voy a dibujar? Voy a poner mi transportador y mi transportador en la parte del medio, en la mitad, tiene aquí un puntito. Ahí va a ser mi punto de origen. Y pues voy a empezar desde el 0. Por aquí dice 0 y por aquí también dice 0. Puedo empezar a medir de aquí para arriba o si no, de izquierda también para arriba. Puedo empezar de derecha o de izquierda, pero siempre viendo un ángulo, 90 grados. A ver, aquí está mi punto medio, mi punto de origen, y lo voy a poner al 0. Hago un puntito. Busco, acá están los números, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aquí le hago una marquita. Entonces, como ya tengo ahí mi marca, con una reglita voy a unir estos puntos con 2 rayos. Lo voy a unir y voy a decir que este ángulo mide 90 grados. Y le voy a poner aquí un cuadradito. Cuando tú veas un cuadradito en un ángulo, esto siempre me va a indicar que el cuadradito mide 90 grados. Ahora vamos a dibujar un ángulo agudo. ¿Qué es el ángulo agudo? Un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Entonces, vamos a medir ahora. Medimos, vamos a utilizar otro color para que no se confunda. Vamos a medir un ángulo. ¿Dónde coloco? Primero en la parte del centro. Voy a colocar aquí. Siempre desde el 0. Y cuento. Mira, aquí están los números. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Quiero medir un ángulo de menor que 90 para que sea agudo. ¿Qué puede ser? A ver, voy a escoger el número 50. Y le coloco ahí los puntitos. Agarro mi regla y uno los puntitos con el punto de origen. Dibujo los rayos y voy a decir que este ángulo, ¿cuánto medía? Medía 50 grados. Ahora voy a dibujar el ángulo llano. ¿Cómo será el ángulo llano? El ángulo llano va a ser un ángulo plano. A ver, si aquí está el ángulo, vamos a ponerlo un poquito más bajito. Aquí está el punto medio, empieza desde 0 y termina en el 180.
Entonces voy a unir, hago un rayo para la derecha y un rayo para la izquierda. Aquí está mi punto de origen y este rayo se va a llamar llano. ¿Por qué? Porque mide 180 grados. Y por último voy a dibujar el rayo obtuso. ¿Qué es un rayo obtuso? Me dice que un rayo obtuso mide más de 90 grados, pero menos que 180. Entonces utilizo mi transportador. Primero que se ubica el punto de origen en el centro de tu transportador, ahí está. Dibujo el 0, también hago un punto en el 0 y ahora busco un número mayor de 90, aquí está 90, tiene que ser mayor de 90, pero menor que 180. Entonces voy a dibujar un ángulo aquí, 130. Ahí están los números, cuento 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Y ahora sí, uno mis rayos. Uno los rayos hacia el punto de origen y voy a decir que este ángulo obtuso mide 130 grados. De esta manera estamos aprendiendo a medir ángulos. ¿Ya? Entonces, la clase de ángulos que hemos conocido el día de hoy son ángulo recto que mide 90 grados. Un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Un ángulo llano mide 180 grados. Me faltó el grado aquí. Y un ángulo obtuso mide más que 90 grados, pero menos que 180 grados. Muy bien, mis queridos estudiantes, ahora vamos a desarrollar los ejercicios de la página 14 y 15 de nuestro libro de geometría. Muy bien, chicos, la página 15 está sumamente fácil para que tú dibujes tus angulitos y me digas qué tipo de ángulo es. Ahora, junto conmigo, vamos a desarrollar la página 16 de nuestro libro de geometría, para lo cual podemos observar los ejercicios de la número 4. Y me dice, halla el valor de X en cada caso, si AC es bisectriz. Me está diciendo que el rayo AC es bisectriz. Y yo pregunto, ¿qué será bisectriz? Bueno, te voy a contar que la bisectriz es el rayo que va a dividir a un ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, si mi ángulo mide 10 y tengo una bisectriz que pasa por el medio, ¿cuánto medirá cada lado del ángulo? 5, ¿verdad? Porque la mitad de 10 es 5. Muy bien, entonces, recuerda, no lo olvides, ¿qué es la bisectriz? La bisectriz divide al ángulo en dos partes iguales. Sabiendo esto, que es la bisectriz, voy a desarrollar todos mis ejercicios. Primera situación, aquí tengo el ángulo AB, AC y AD. Y me están diciendo que AC es bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Me está dividiendo al ángulo ABD en dos partes iguales. Por lo tanto, si el ángulo CB mide X, esta otra mitad, que vendría a ser lo mismo, porque es la bisectriz, ha partido este ángulo en dos partes iguales. Si acá mide X, aquí también va a medir X. ¿Por qué? Porque lo ha partido en dos partes iguales. Ahora sí puedo desarrollar y voy a decir X más X va a ser igual a ¿quién? ¿Cuánto mide todo el ángulo? Todo el ángulo mide 70 grados. X más X, 2X. Muy bien. 2X va a ser igual a 70. Ahora, como ya saben, esta es una ecuación y en una ecuación la X siempre tiene que quedar sola. Entonces, cuando tú observes
Un número con una letra junta significa que está multiplicando. Y entonces tengo que despejar X. Y para poder despejar este 2 se va a ir hacia el otro lado con la operación contraria. Si aquí está multiplicando, se va a ir al otro lado dividiendo. Muy bien, entonces voy a decir que X va a ser igual a 70 grados entre 2. Esta rayita significa entre 2. Entonces voy a decir que X, ¿cuánto mide? 70 entre 2 es igual a 35 grados. Muy bien, ya tengo el valor de X. Siguiente caso. Aquí también tengo el ángulo AB, AC, AD. Están los rayos. Y me dicen que el rayo AC está dividiendo a este ángulo ABD en dos partes iguales. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Si este ángulo es la mitad, entonces mide X, este otro lado también va a medir X. Ya lo tengo, ahora resuelvo. X más X va a ser igual a la cantidad 150. Muy bien, ahora sí, X más X es igual a 2X, es igual a 150. Muy bien, 150 grados. Ahora, como podemos observar, en esta ocasión el número con la letra estaría multiplicando y si lo quiero llevar hasta el otro lado va a pasar dividiendo. Muy bien. X es igual a 150 grados entre 2. Entonces yo voy a decir que X, ¿cuánto valdrá? 150 entre 2 va a ser igual a 75 grados. Muy bien. Ahora veamos el siguiente caso. Me dicen lo mismo, que el rayo AC es bisectriz. Quiere decir que está partiendo a este ángulo en dos partes iguales. Y me den que esta parte mide 65. Por lo tanto, esta otra parte, ¿cuánto medirá? Medirá también 65. Entonces yo voy a decir que 65 más 65 grados es igual a ¿quién? Al todo. ¿Cuánto vale el todo? No sé, vale X. Ahora sí digo, 65 más 65 es igual a X. Primero sumo las unidades. 5 más 5, 10. Muy bien, llevo 1. 6 más 6, 12. Más 1 que llevaba, 13. Entonces voy a decir que el ángulo mide 130 grados. Muy bien, seguimos con el ejercicio D. Para esto tengo que recordar que el rayo AC es bisectriz de BAD. Quiere decir que está partiendo al ángulo ABD en dos partes iguales. Entonces voy a decir que esta parte es igual a esta otra parte. Por lo tanto voy a poner 2X menos 30 va a ser igual a X. Y resuelvo la ecuación. A un lado agrupo todos los números con letras y al otro lado los números solos. Entonces voy a decir 2X, esta X también lo traigo para acá porque tiene X. Como acá no tiene ningún signo, se supone que está sumando. Entonces, para pasarlo al otro lado, ¿cómo lo voy a pasar? Con la operación contraria. Si está sumando, va a pasar restando. Menos X va a ser igual a este menos 30, como está restando, va a pasar al otro lado sumando. Más 30. Entonces ya no es necesario ponerle el signo más. Ahora sí, 2X menos una X es igual a una sola X. Va a ser igual a 30 grados. Fácil, ¿verdad? Por último, el último ejercicio de la número 4, la letra E. Me dice también que el rayo AC es bisectriz del ángulo BAD. Entonces voy a decir que este lado es igual a este otro lado. Entonces voy a decir X
menos 80 va a ser igual a X sobre 5. Muy bien. ¿Se acuerdan qué significaba esta rayita? División, ¿verdad? Entonces, si yo lo quiero pasar al otro lado, va a pasar con la operación contraria. Lo contrario de la división es la multiplicación. Y este número 5 va a multiplicar a todo lo de aquí. Entonces voy a decir 5 por X menos 80. Va a ser igual a X. 5 por X, 5X. 5 por 80. 5 por 8, 40 y un 0, 400, ¿verdad? Coloco el mismo signo. Va a ser igual a X. Ahora sí, ya tengo una ecuación mucho más simple y voy a decir que 5X, si esta X lo tengo que llevar al otro lado, va a pasar restando. Menos X, menos 400, va a pasar con la suma, más 400. Muy bien. 5X menos 1X, 4X es igual a 400. Ahora sí, este número 4 tiene que pasar al otro lado dividiendo. X va a ser igual a 400 entre 4. ¿Cuánto será? X va a ser igual a 100. ¿100 qué? 100 grados. Muy bien. Siguiente, número 5. Se tienen los ángulos consecutivos A o B y B o C. Si la medida del ángulo B o C es igual a 30 grados y la medida del ángulo A o C es 150 grados, entonces calcula la medida del ángulo A o B. Para eso vamos a dibujar nuestro ángulo. Como me dice que el ángulo mide 150 grados, vamos a dibujar un ángulo así, de esta manera. Y me dice que son consecutivos. A o B es consecutivo de B o C. Quiere decir que hay 3 rayos. Aquí está mi punto de origen. Entonces voy a poner A o B es consecutivo, quiere decir está seguido del ángulo B o C. Ahí está, A o B, B o C. Los ángulos consecutivos, están continuos. Entonces también me dicen, ¿qué me dicen? Que el ángulo B o C mide 30 grados. Este ángulo mide 30 grados. Y la medida de A o C es 150 grados. Quiere decir que A o C mide 150 grados. Calcula la medida del ángulo A o B. Vamos a ver cuánto mide este ángulo de aquí, A o B. Para eso le voy a poner el valor de X. Muy bien, ahora sí, voy a decir que X más 30 es igual a todo. Cuando mide todo es igual a 150 grados. Entonces tenemos una ecuación y voy a agrupar a un lado los números solos y dejo al otro lado las letras. X es igual a 150 grados. Esto que está sumando pasa con la operación contraria hacia el otro lado. Menos 30 grados. Por lo tanto, voy a decir que X es igual a 120 grados. Seguimos, ejercicio número 6. Me dicen, el ángulo A o B mide 68 grados. Entonces yo voy a decir A o B, todo esto mide ¿cuánto? Mide 68 grados. Muy bien. También me dicen que OC es su bisectriz. Entonces quiere decir que OC es bisectriz. ¿De quién? De A o B. Entonces la bisectriz va a partir al ángulo A o B en dos partes iguales. Quiere decir que este lado de aquí y este lado de aquí son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está partiendo, el rayo OC parte al ángulo A o B en dos partes iguales porque es la bisectriz. También me dicen, si OD, ahora me dicen,
OD es bisectriz. OD es bisectriz de AOC. Quiere decir que este rayo OD ha partido al ángulo AOC en dos partes iguales. Quiere decir que este lado de acá va a ser igual a este otro lado de aquí. Entonces, como no sé cuánto miden estos ángulos, ¿qué le pongo? Le puedo poner X, ¿verdad? Entonces, si este lado mide X, este otro lado también va a medir X. ¿Por qué? Porque esta es la bisectriz que ha partido al rayo en dos partes iguales. Ahora, regreso aquí. Como teníamos también otra bisectriz, el rayo OC es bisectriz de AOB. Entonces, mira, este ángulo AOC es igual a COA. Entonces, si yo tengo que este ángulo mide X y este otro ángulo es igual, ¿cuánto medirá este ángulo de acá? Si este ángulo es igual que este lado de acá, ¿cuánto medirá? Medirá estos dos lados. Una X más una X, 2X. Ahora sí puedo plantear mi ecuación. Entonces voy a decir 2X más X es igual ¿a quién? A 68 grados. Ahora sí, 2X, 3X, 4X, sumo todo. 4X es igual a 68 grados. Lo que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces voy a decir que X va a ser igual a 68 entre 4. Por lo tanto, voy a decir que X es igual a ¿cuánto? 68 entre 4 es igual a 17 grados. Ahí queda, ahí he hallado el valor de X. Pero ¿qué me piden hallar? Me piden cuál es la medida del ángulo BOD. BOD. ¿Cuánto mide BOD? ¿Qué tengo en BOD? 2X y una X. Entonces voy a decir que el ángulo BOD va a ser igual ¿a quién? A 12X más ¿quién? Más una X. Voy a decir que el doble ¿de quién? ¿Cuánto vale X? De 17 más 17. Perdón, más 17. Aquí está. Ahora sí. 17 por 2. 7 por 2, 14. Y 2 por 1, 2 más 1, 3. 34 más 17. ¿Cuánto es? 7 más 4, primero las unidades, 11, pongo 1 y llevo 1. 3 más 1, 4. Y uno que llevaba 51 grados. Entonces voy a decir que la medida del ángulo BOD es igual a 51 grados. 7 dice, se tienen los ángulos consecutivos. Consecutivo quiere decir ángulos seguidos, continuos. AOC y COB, cuyas medidas son 60 y 100 respectivamente. Entonces, si OD es bisectriz del ángulo AOB, ¿cuánto mide el ángulo COD? Para esto voy a tener que dibujar mi ángulo. Me están dando las medidas de 60 y 100, más o menos será 160. Voy a dibujar un ángulo de 160 grados. A ver, más o menos es así. 160 grados. Aquí está. Y me dicen que uno mide 60, uno 100, quiere decir que uno es más pequeño que el otro. Por aquí debe estar otro ángulo. Ahí está. Ahora sí, me dicen el ángulo AOC. Acá, este es mi punto de origen, el ángulo O, el vértice O. Entonces, el ángulo acá, el rayo AOC y el rayo COB. Por aquí estaría B. Muy bien. Ya tengo ahí ubicado mi ángulo. Entonces, ahora sí, comienzo a poner los valores. Me dicen que las medidas son 60 y 100 respectivamente. Entonces, vamos a ver, este mide 60 y este otro ángulo va a medir 100.
Ahí están, son ángulos continuos, son ángulos consecutivos. Ahora sí me dicen, si OD es bisectriz del ángulo AOB, voy a dibujar un rayo OD como bisectriz. Entonces quiere decir que al ángulo AOB voy a partir en dos partes iguales. Entonces, más o menos mi ángulo estaría AOB por aquí. Por aquí voy a dibujar la bisectriz OD, que va a partir a todo este ángulo en dos partes iguales. Mira, si todo este ángulo, mire, mide 100 y acá mide 60, ¿cuánto medirá todo? Medirá 160, ¿verdad? Entonces, si la D es la mitad, ¿cuánto va a valer esto? Entonces, este pedazo de acá, la mitad, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá la mitad? Si todo mide 160, la mitad medirá 80. Muy bien, ya tengo que la mitad mide 80, ¿por qué? Porque 80 más 80 va a ser igual a 160, que vendría a ser el todo, ¿verdad? Ahora me piden hallar cuánto mide el ángulo COD. Me están pidiendo hallar el valor de COD. Quiere decir que más o menos por aquí. Aquí está el valor, que no sé, desconocido, y por eso le pongo X. Ahora sí, solamente voy a trabajar con el ángulo AOD para hallar el valor de COD. Entonces voy a decir 60 más X va a ser igual a 80. Ahora yo voy a decir que X va a ser igual a 80 grados. Esto que está sumando va a pasar al otro lado restando. Menos 60. Por lo tanto, ¿cuánto será el valor de X? X va a medir 80 menos 60 es igual a 20 grados. Muy bien, mis queridos estudiantes. Espero que hayan comprendido cómo se resuelven operaciones con ángulos.